Buenos días a todos. Bueno, pues como sabéis, vamos a establecer una mesa redonda, un debate en el que yo formularé algunas preguntas de carácter abierto a las que podéis responder libremente cualquiera de los tres, a todas las preguntas. ¿Is it working? Perdón. Bueno, continúo con la introducción, it's just an introduction. Y bueno, un poco la idea es que en base a los asuntos que aquí comentemos, pues que todos vosotros también os sentáis libres de hacer las preguntas que consideréis convenientes. Y esperar un momentín porque parece que hay algún fallo técnico con la traducción, así que si nos disculpáis unos segundos. No escucho nada, en inglés ni en español. ¿Ahora? Is it working now? Yours is working, Hans? I'm good. Okay. Okay, thank you. Muy bien, entonces bueno, pues voy a presentar a los ponentes que tenemos aquí con nosotros hoy y que vienen pues, para compartir con nosotros sus conocimientos, sus inquietudes y sus ideas sobre el mercado y la situación que estamos viviendo actualmente y el futuro de las materias primas secundarias, que es como se titula la sesión. En primer lugar, a mi izquierda está don Ignacio Sánchez. Ignacio es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y es también máster en Business Administration por el Instituto de Empresa. En el año 2007 se incorporó a Smurfit España, Smurfit Kappa España, donde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad hasta el año 2013, en que fue nombrado Recycling General Manager España y Francia, que es el cargo que está desempeñando en la actualidad. Anteriormente ha ocupado también diferentes posiciones en representación en Veolia, Europac, etc. Así que tiene una larga trayectoria y experiencia tanto desde el punto de vista de la recuperación como desde el punto de vista de la fabricación de papel reciclado. En segundo lugar, en el medio tenemos a Marc Ehrlich. Marc es CEO, consejero delegado en Vipa Group, que es una empresa 100% familiar desde el año 2002. Vipa Group es una sociedad que comercializa por todo el mundo cerca de 2 millones de toneladas al año de papel y cartón recuperado. Bienvenido, Marc. También tiene una larguísima trayectoria, por lo tanto, y experiencia profesional en el mercado que nos ocupa. Y por último, a mi izquierda, Hans van den Nes. Hans es director de Sortiva Paper and Plastic, es miembro del Consejo de FNOI, es presidente de ERPA y es miembro de la Junta Directiva de EURIC. Tiene 25 años de experiencia en la industria del reciclaje de papel y plásticos, ayudó a desarrollar la fórmula de Reiswolf en los Países Bajos y transformó a esta empresa, que actualmente es responsable de la destrucción de documentos de algunos clientes como KLM, Shell o el propio gobierno holandés. En los Países Bajos fundó Papier Recycling, que más tarde se unió a Sortiva. Actualmente en Sortiva, Hans es responsable del área de papel y plásticos y nuevos negocios. Pues bien, como veis, es un privilegio y es un lujo contar con esos tres expertos en la materia y vamos a intentar aprender todos y obtener el mayor nivel de información posible. En primer lugar, yo quería hacer una pregunta de carácter ambiental, porque no olvidemos que el medio ambiente y la protección del medio ambiente es algo que está en nuestro ADN, en el ADN de Repacar y en el ADN de todas las empresas que formamos Repacar, puesto que nuestra actividad es puramente, tiene un impacto directo y positivo en la protección del medio ambiente. Entonces, hemos estado viendo esta mañana, nos han dado mucha información acerca de las nuevas políticas legislativas en China, que tienen, como hemos visto, un efecto drástico en todos los países del mundo. Y estas nuevas políticas legislativas en China están precisamente basadas y argumentadas en motivaciones medioambientales. Es decir, estas restricciones, de las que nos han hablado por la mañana, son restricciones que se han establecido para, en teoría, mejorar el medio ambiente en China o en todo el mundo.
Pero lo cierto es que China sigue siendo una fábrica de bienes de consumo para todo el mundo, se siguen fabricando productos, se siguen fabricando embalajes para estos productos y lo único que nos importan los residuos nos importan menos. ¿Es acertada esta política desde un punto de vista medioambiental? Teniendo en cuenta, como digo, que se siguen fabricando productos y embalajes para los productos, ¿es acertada estas políticas o se están promocionando consumos de otro tipo de materiales quizás no tan saludables desde el punto de vista ambiental? ¿Cuál es vuestra opinión? A los tres os pregunto. Ignacio. Bueno, pues por empezar, yo creo que China lo que ha intentado en el último año es lanzar un mensaje al mundo en el sentido de que no podían continuar siendo el vertedero de todos los desechos que se producían de manera global. Es decir, China necesita el papel reciclado, necesita continuar importando. Creo que esto es una tendencia que, pese a lo que estamos oyendo, no va a acabar en 2020 ni en 2021. Simplemente lo que necesita es material limpio y material procesado. Creo que a partir de ahora lo que se ha establecido, empezando en 2018, es un nuevo protocolo de entrada de materias primas en el país. Seguramente lo que estamos viendo también tiene que ver con el fin de vida del residuo. Lo que empezarán a importar son productos procesados, papel recuperado como producto y no como un desecho o como waste, ¿no? Que era lo que tradicionalmente pues había importado. Yo creo que realmente no estamos ante un fin de ciclo, ni estamos ante la interrupción total de las importaciones en China, sino simplemente ante, como digo, un mensaje que además en la presentación de RISI hemos visto antes, no solo afecta ya a China, Tailandia, Indonesia y otros países también están desarrollando protocolos para mejorar la calidad de las importaciones, de los productos que están importando, y creo que ese es el mensaje, es decir, el reciclaje es necesario, los productos para reciclar son necesarios, pero tienen que venir unas condiciones óptimas. Pero lo cierto es que, con independencia de que el nivel de calidad o de limpieza de los materiales que importan, pero las restricciones no solamente están ahí, no solamente han restringido la entrada de materiales sucios, es incluso de materiales limpios. Las licencias que están emitiendo son por volúmenes sensiblemente inferiores a las que venían siendo. Por lo que nos han dicho esta mañana, parece ser que el volumen de licencias en el año 2018 ha estado en torno a los 18, 19 millones, solamente han entrado 15, pero se habían autorizado 18, 19 millones frente a 25 millones y pico el año anterior o 28 millones y pico el anterior. Es decir, que además de que requieren el material que entre, que sea mucho más limpio, que eso sí podría ser saludable ambientalmente, pero es que dan un paso más. Dicen, es que ni siquiera limpio dejamos que entre tanto como entraba, queremos que entre menos. Entonces, ¿cómo van a fabricar si no entran materias primas secundarias? ¿Con qué van a fabricar? ¿Con materias primas vírgenes? ¿Eso es saludable desde un punto de vista ambiental? ¿O es que se va a reducir el consumo? ¿O es que van a dejar de fabricar productos de consumo para el mundo occidental? ¿Qué opináis, Marc? Yes, thank you for this question, but I am sorry, my message is also much more pessimistic. Why? I see 2008, everybody knows it is the Todos financial sabemos crisis, que el 2008 llegó la crisis financiera y me parece que el año 2018 va a ser el año de la crisis del reciclaje y el impacto será el mismo. ¿Y por qué digo esto? Mi familia tiene una empresa que se dedica al reciclaje y toda la vida he oído hablar de la ventaja y la virtud del reciclaje. Y para conseguirlo tenemos que convencer a las personas, no solamente las personas que están en esta sala, todo el mundo está convencido de que el reciclaje es importante, pero el público tiene que estar convencido de que el reciclaje es bueno. Eso quiere decir que tenemos que ir a las escuelas y enseñar a los niños que reciclar es bueno, reciclar en casa es bueno. En casa los niños cuando reciclan bueno, es la primera cosa para la sociedad civil que hacen en su vida. Así de importante es el reciclaje. ¿Y qué es lo que vemos cuando leemos las noticias? Leemos los grandes periódicos, no en los periódicos del sector, sino en los periódicos de tirada nacional, ¿no? Se habla de la basura que le mandamos a China.
Así que cuando la gente lee en estas noticias, ¿qué es lo que piensa? ¿Realmente tenemos que hacer el esfuerzo de reciclar cuando al final le mandamos la basura a los países pobres? Este mensaje pone todo el sector en riesgo, porque si la gente no está convencida de que lo que estamos haciendo es bueno, dejarán de reciclar en casa. Y ese es el gran riesgo al que nos enfrentamos hoy, con los mensajes que oímos en las noticias. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cambiar esta mentalidad? Eso es lo que realmente me interesa. Ha sido una lucha de 40 años poder llegar al nivel en el que estamos hoy. No queremos volver 40 años atrás y perder todo lo que hemos conseguido crear juntos. Este es un mensaje, el mensaje importante. Muchas gracias, muy interesante. Y Hans, ¿cuál es tu opinión desde un punto de vista ambiental? Al final me gustaría que me dijerais si desde un punto de vista ambiental es acertada o es errónea la estrategia del gobierno chino y las restricciones que están imponiendo, con independencia de lo que pueda pasar en el mercado o de otras consecuencias económicas, pero ambientalmente, ¿se va a reciclar más en el mundo? ¿Se va a reciclar menos? ¿Se va a reciclar más en China o menos? ¿Es favorable medioambientalmente o es contraproducente? Well, first of all, I think that Mark said in 2008 we had a financial crisis. 2008 fue una crisis financiera y muchos de nuestros bancos our money. Tenían nuestro dinero. En 2018 hemos tenido una crisis, como ha dicho Mark, pero tengo que halagar un poquito al sector, porque hemos conseguido sobrevivir sin ayudas públicas, hemos conseguido recoger todo el material que había en la calle, a pesar de que el mercado chino es muy importante para todo el sector y ha habido una crisis, hemos conseguido sobrevivir sin dinero público, así que creo que realmente es un halago, y el señor Solís ha dicho al principio que el sector se enfrenta a retos. Y la gente que hay aquí en la sala han demostrado ser todas las empresas han demostrado ser grandes emprendedores encontrando nuevas soluciones. Desde el punto de vista medioambiental, creo que con el papel tenemos una posición fantástica. Con el plástico hay un enorme problema. Esta sopa de plástico es tremendo en toda la cadena de valor. Todo el mundo es consciente de que el plástico está provocando muchísimos problemas en todo el mundo. Y la cadena de valor del papel tiene que asumir su responsabilidad y tenemos que asegurarnos de recoger material limpio, material de calidad para nuestros clientes, y se lo venderemos a clientes en Europa o en Asia donde haya necesidad de ello. Pero tenemos que asegurarnos, porque en el plástico hay una verdad incómoda. Todos sabemos que lo que se recoge, que no hay suficiente capacidad para reciclarlo. Tuvimos el mismo problema con el papel a principios de los años 90, todos recordamos aquel periodo, pero ahora tenemos una situación de equilibrio fantástica. Rex lo ha explicado, las cifras son muy buenas. ¿Cómo estamos creando una economía de reciclaje de la cadena de valor del papel? Así que creo que tenemos que hacer una cosa, tenemos que asegurarnos de que la recogida es limpia, si aceptamos material de los municipios, y los municipios nos obligan a nosotros y a nuestros miembros a llevarnos material malo, tenemos que decir que no, que solo llevamos material limpio. Nuestros clientes Smurfit, todos los grandes grupos en toda Europa quieren materiales limpios, pero en todas partes del mundo también. Y tenemos que adaptarnos. Y entonces esta industria sobrevivirá y tendrá un efecto muy positivo en la economía mundial, pero también desde el punto de vista ecológico nos aseguramos de que todo lo que recopilamos hay un cliente para ello que es capaz de reciclarlo de una forma responsable, y por eso creo que China realmente se ha presentado un reto a toda la industria. De hecho, vale, perfecto, esto tiene que parar, pero para el papel creo que lo hemos adaptado muy bien. Para el plástico hay una situación distinta porque no hay suficiente capacidad disponible, pero en el papel tenemos una economía de papel fantástica y creo que todos somos parte de ello y deberíamos de estar encantados con esta situación. Pero también deberíamos tener muchísimo cuidado y hacer productos de calidad. Muy interesante y muy de acuerdo con lo que dices, pero al final resulta que es que China representa cerca de un 30% del consumo mundial de papel recuperado. Y en teoría va a dejar de consumir ese 30% de papel recuperado. Entonces, ¿estamos seguros de que el resto del mundo está preparado en 2 años de plazo
porque en principio la prohibición total es en el año 2020, aunque esta mañana nos han dicho que podría prolongarse al 21. Ignacio opina que probablemente nunca llegue este momento y siempre sigan importando algo, pero lo que no va a importar China parece ser, a partir del año 2020, ya no van a ser los 28 o 30 millones de toneladas que importaba hace 2 años, ni siquiera los 16 o 15 millones que puede importar en 2018, sino probablemente si sigue importando algo, pues serán 10 o 5 o nada, o probablemente 0. Entonces, en el resto del mundo existe capacidad suficiente, se puede crear esa capacidad suficiente de producción que sustituya a los fabricantes chinos en 1 año, 2 años o 5 años. Y por otra parte, si no existe esa capacidad y se van a promover nuevas inversiones, es una oportunidad para la industria papelera en otros países del mundo para invertir. ¿Y en qué lugares? En otros países del sudeste asiático, o quizás en otras áreas que tradicionalmente no tenían este mercado, como pueda ser el continente africano o el continente sudamericano. Eso es toda una oportunidad para esos otros países, para reemplazar de alguna manera esa carencia de producción en China. ¿Qué opináis? Yo creo que la pregunta es un poco compleja. Yo creo que realmente las fábricas de papel no se hacen para consumir el papel reciclado, que puede ser excedente o no en el mundo, sino más bien para satisfacer la demanda final de productos, en el caso de la industria que represento yo, de industria de packaging, es decir, de cajas de cartón, y al final es la demanda de cajas de cartón la que sitúa las fábricas en un sitio o en otro, ¿no? Lo que estamos viendo en los últimos años, y también el informe de RISI que nos han enseñado antes, es que la capacidad en los países europeos anunciado en los próximos 2 años es de 1,5 millones nuevo de toneladas, prácticamente todas situadas entre Italia y Alemania, y en el plazo de 4 años son prácticamente 5 millones de toneladas. Con lo cual creo que hay una demanda creciente de papel recuperado dentro de los países occidentales. Si esto va a reemplazar en su totalidad, digamos, lo que China no va a comprar, pues no podemos anticipar ese nivel de detalle. Es cierto que en Estados Unidos también se están convirtiendo nuevas capacidades que antiguamente eran de producción de kraft en reciclado, con lo cual también habrá un consumo local creciente en Estados Unidos y en Latinoamérica, que no nos olvidemos que también es un actor importante a nivel mundial. Sigo pensando que China no va a parar totalmente las importaciones, pero ante ese escenario, insisto, creo que realmente el driver del consumo de papel recuperado es la industria que hay detrás, que es la industria de papel y es la industria de la fabricación de caja de cartón, de tisú, de prensa revista, y son estos mercados los que realmente van a indicar dónde están los consumos. Claro. Sí, pero efectivamente, como comentábamos al principio, es que los bienes de consumo se siguen fabricando, y en China se siguen necesitando embalajes. Entonces, si no los fabrican ellos, una de las opciones podría ser comprar embalajes fabricados en otros países. Por eso preguntaba, ¿es una oportunidad para estos otros países, no solo en Europa, sino en otros países en desarrollo, como pueda ser el continente africano, por ejemplo, para que exportaran bobinas directamente a China? China prohíbe la importación de residuos, pero no la importación de otros artículos, como las bobinas de papel, o pasta reciclada, como hemos visto esta mañana, que ha estado un crecimiento, bueno, eso es algo que China nunca había hecho, y parece ser que algunos fabricantes chinos ya han comprado en Estados Unidos fábricas de pasta reciclada, porque, bueno, pues es de alguna manera una forma de paliar la no producción de papel nuevo, utilizando materias primas secundarias como materia prima. Que es una oportunidad entonces en otros países, pero es posible técnicamente en 2 años reemplazar la producción de los fabricantes chinos y su consumo. Yeah. I think you are right. The key Creo que point tienes is razón. timing. Lo Why? principal es el Because on the long tiempo. run, ¿Por qué? Porque a largo everybody plazo understands that todo el mundo entiende the level of pricing between que recycled paper el and nivel de pulp precios entre will la pulpa make y el it papel that, reciclado va a hacer the recycled paper que will el be enough demanded que el all papel over the reciclado world. tenga suficiente demanda en todo el Now mundo. the problem Pero is that ahora el to problema es que build a new paper el problema mill, ahora es wherever you hacer think it's una the papelera right nueva. place, it can be ¿Dónde Germany, creamos it que can es be el lugar Italy, adecuado? Pues Alemania, or puede it ser can be Italia, Asia as o well. puede ser Asia también. It's not a 2-month project. No es un proyecto It de can 2 take meses. between 2 to 5 Se puede tardar entre years 2 y 5 to have años the paper mill running. tener la And papelera now en there are funcionamiento. so many projects Y ahora hay in muchísimos so many productos, groups muchísimos proyectos, that perdón, en muchos grupos. We can be very Tantos que confident that podemos estar within 3 seguros de years que en and 3 5 años years o en 5 años we will go back to the norm. Vamos a volver Now, a the la problem is norma. the transition. Ahora el problema es la What do we transición. do today? How to invest El problema ahora es in cómo our invertir companies en nuestras so that we empresas can still survive para poder this sobrevivir timing where a we este think momento that en el que the pensamos
recovered paper will be at que el papel low prices, recuperado va a estar, unfortunately. bueno, va a So tener precios how do bajos. we deal with desgraciadamente. that? ¿Qué hacemos con ello? Yes, there are many Sí, hay projects muchos going proyectos on that can be very short term. que I pueden can ser tell muy you, a corto plazo, que in pueden ser buenos a India, corto I plazo, y have te pueden at decir, least sí, 20 tengo paper mills al that menos explain to me that 20 they papeleras will que me han explicado just buy waste paper of que any kind simplemente que, bueno, que pueden and comprar produce papel, wet residuo de papel de or cualquier tipo y semi-dry pulp producir una to pulpa China. semiseca We para have mandarla a started China. to do that, Hemos empezado a and hacer we are esto waiting for the y first estamos results. esperando los primeros resultados. Everybody who has a close mill in his backyard, Que close tenga because it was una not papelera cerca, efficient anymore. Ya, A bueno, mill, lo haces porque ya no es eficiente. even in India, below Incluso en la 20 tons India. per day, is not efficient anymore. Bueno, So ya no now es eficiente, all así these que mills are ahora todas estas starting to papeleras están run empezando again, and a volver it a will be able to funcionar take y over a big part of the van tons a that will poder not go to asumir China una gran parte de anymore. lo que, del Same producto is que ya no va a happening China. in Europe. Ocurre lo mismo en Europa. And some mills will Y run at algunas papeleras more van a than full capacity ir a más de capacidad just to plena, cope with simplemente China para poder shortage. Bueno, compensar la It falta will que not hay be que easy, viene de but China. for these No 2 será or 3 fácil, years, pero durante estos 2 o 3 every años, ton of recycled paper cada will find a home. tonelada de papel reciclado va a This encontrar un is sitio aquí. what I Y think for the moment. creo que por Problem ahora, will be the pricing, bueno, que el problema será el and precio. also another problem Y is también that otro in problema some es towns que there will en not algunos be the lugares possibility to give no existía subsidies la posibilidad de, to the recibir, de dar recycling ayudas chain, a and la then cadena de in reciclaje. those Y entonces, municipalities, en esos maybe municipios, the waste paper collection es will posible que simply la stop. recuperación de I papel think se this detenga. will be still marginal. Creo que Maybe eso sigue siendo 5-6% marginal, quizá of un the 5 cities o un will be 6% de in las this, ciudades situation. estarán en esta Again, situación. to my opinion, Pero de it's nuevo, en mi also a opinión, matter of también explaining es to the cuestión de public explicarle what al is público happening qué with está a pasando positive message. y con un With mensaje a positivo. positive means what we do is very important Explicar que lo que and we hacemos do es muy it in the importante right y way. que lo hacemos We bien. just need a little bit of Simplemente time to necesitamos un poquito de find tiempo the para new equilibrium, the new encontrar un nuevo balance equilibrio with the new mills that will be in place. con las, It will take time. la nueva fabricación que va a crearse, pero hará falta tiempo. Gracias. Nada puede reemplazar a China, pero Replaced is lo que that tampoco se puede reemplazar es China is the workshop of the world. I mean, Bueno, es everybody in el this room taller del has mundo, ¿no? Todo el something mundo aquí made in China. tiene algo hecho en Our China. phones, our shoes, El teléfono, our los shoes. zapatos. I mean, that will not stop tomorrow. Bueno, eso no So va a parar all these mañana. products are Así coming que to todos Europe, estos coming to the productos US, vienen a Europa, despite the vienen a Trump Estados trade Unidos, wars, whatever. a And pesar all de this todas estas material guerras needs de tarifas, packaging. lo que sea. Well, Y todos I estos have a materiales brother-in-law who necesitan flies to Hong Kong venir de alguna manera. as a Yo, pilot every fortnight. a ver, And sometimes Hong a Kong veces is en completely Hong Kong. congested. Hong Kong a The veces streets are totalmente full of atascado. cardboard, plastic. The bueno, port is lleno full of el little puerto ships. está lleno de pequeños And he barcos tells de me what's cartón, going de on. papel. So I Y le explain preguntan him qué está about pasando. the Chinese Y new les explico rules. las nuevas normas And chinas. 2 weeks later he says, 2 semanas are there después no rules me anymore? dicen, ¿qué pasa? ¿Que ya no hay ya no streets está are esta empty. normativa? Porque las calles están So vacías. if you see the Así RISI que si report, vemos the difference la between the price diferencia entre el that precio we have for our que material tenemos por and the una- domestic nuestro prices in producto, el China, precio it interno means en China, smuggling quiere OCC decir is very attractive. que es, bueno, es muy And atractivo that el, is something that we cannot control. That is something we do not el know. contrabando We de don't have a OCC. clue what's going on in Y China. no I tenemos mean, the ni Chinese idea de lo que está government pasando en China. El just mercado chino decides whatever they bueno, want. decide lo que quiere y ya So está. we can only here Así in que, a room guess what's bueno, going to solamente happen. podemos But intentar one thing is for imaginarnos qué es lo sure, que va a you pasar. Pero hay una cannot cosa replace que es 30 cierta. million No se pueden tons of reemplazar demand 30 millones de toneladas de overnight, demanda de un día para but we otro. also cannot Pero replace the tampoco workshop podemos of the world reemplazar overnight. cuál We es cannot la stop buying fabricación products del from mundo. China No podemos because dejar de comprar we are productos de all China depending on it. porque todos dependemos de ellos. So Así que it's very difficult, es muy difícil, but I agree pero with what estoy de Mark acuerdo said. con lo que ha dicho We have a Mark. transitional period. Tenemos un periodo de And in transición, this sin transitional duda. period, Y en este we have, periodo de as a transición, paper chain, we have some tenemos, responsibility. If we algo de reduce responsabilidad. prices Si heavily for reducimos the los precios municipalities, para los because of the municipios, low prices for por, mixed paper and bueno, por los European bajos precios OCC, de la mezcla de it means papel that a lot of y el OCC europeo, municipalities, quiere they decir que might los stop municipios a lo mejor collecting dejan de paper. recuperar It papel. means that some municipalities are already Significa considering que algunos municipios making a ya se están commingled collection planteando system el hacer un because it's sistema cheaper for them. mixto de, So there de is something we recogida have porque to para ellos es consider. más barato. Eso There es is algo a que tenemos que certain break-even plantearnos. Hay point un in the price punto de ruptura, what digamos, un we punto receive from the paper mills, what we are en el able to precio, pay to the lo que podemos municipalities, where the recibir y lo que municipality will podemos say, "We will pagar a los stop collecting," municipios, or we will porque si no change van a the dejar de collecting system. recoger So o that is van a something cambiar that we can control
el sistema de recogida. There we Eso need es algo que podemos controlar hasta
cierto punto to cry out to all our members, y tenemos que please llamar a todos be nuestros careful, miembros and to a the mills as well, ser because you can cuidadosos y easily también a reduce las prices papeleras, with porque these podemos reducir los figures precios in our mind. fácilmente But con we have to estas take a cifras en nuestra responsibility. mente, pero tenemos que asumir But la like I said, we responsabilidad. cannot Pero como he control dicho, China, we don't no know what's podemos going controlar on. a China, no sabemos lo But que va a one pasar. thing is for sure, we Lo cannot que, replace this market lo que está overnight. claro es que ese mercado no lo vamos a poder Gracias, sustituir de la Hans. noche a la mañana. Eso me temía también yo, desafortunadamente. Has comentado, bueno, lo hemos visto esta mañana en la presentación de Rishi, y has mencionado la diferencia de precios tan grande que hay entre los precios del papel recuperado en China y el resto del mundo. Naturalmente, por la brutal demanda interna que se ha generado en China, al restringirse las importaciones y todo el mundo intentará abastecerse de la recogida local. ¿Vosotros creéis que puede haber una intención proteccionista detrás de esto? Es decir, al final yo no sé si medioambientalmente ha sido muy acertado o no esta medida, pero desde luego lo que sí es que ha significado un impulso económico interno en China para promocionar la recogida grandísimo. Entonces, al final tenemos por un lado que los recuperadores chinos venden sus materiales a unos precios muchísimo más altos que ningún otro recuperador en el mundo. Y por otra parte, a ellos se les admiten unos niveles de calidad que no tiene nada que ver con los niveles de calidad que China nos exige a nosotros, porque lo del 0,5% y lo de los papeles mezclados y demás afecta al papel y cartón importado, pero no al local. ¿Acaso no son esto medidas proteccionistas por parte del gobierno chino? ¿No es esta la intención real que hay detrás? Yo lo pregunto, no lo tengáis como una afirmación. Yo lo que veo es que, antes lo ha mencionado Marc, hay un camino social que es el de educar a la gente para promover las prácticas de reciclaje. Hay otra forma mucho más rápida, y es un atajo, que es que el precio de la recuperación sea enormemente atractivo para todos los actores que están en la cadena. Creo que China, en un momento dado, es un país que venía de un retraso notable social, sobre todo en los hábitos de consumo y de reciclaje, y en un momento dado ha elegido este atajo, ¿no? El atajo es decir, voy a promocionar la recogida interna en el país y el consumo de mi material antes que privilegiar la importación, y evidentemente poniendo el precio a $400 o $450, que ha estado el precio local en China, se acelera mucho el proceso de creación de una red capilar de recogida que antes no existía. Pienso que al final es fundamentos de mercado. Cuanto más caro es el material, más fácil es que se recupere y más atractivo es en términos de valor añadido para toda la cadena de valor. No creo que haya tanto un factor proteccionista detrás como la intención de desarrollar unas prácticas sociales que no existían. Muy interesante. Marc? Yeah, but as Hans said before, China is producing Anteriormente, China produce productos que están siendo exportados. Evidentemente necesitan envases para ello, y cuando uno exporta, entonces el residuo ya no está en China, está en Europa y en Estados Unidos. Así que hablamos de un caso particular de economía circular, no hablamos de pequeños círculos como sería en Europa, sino que estamos hablando de grandes círculos. Y esto significa que no pueden tener materia prima suficiente porque parte de ese envase está fuera de China y ellos lo necesitan recuperarlo, volver a traerlo para producir el siguiente envase para el siguiente producto, y eso no va a cambiar nunca, va a ser un déficit constante, permanente. Así que cuando pensamos, como tú has preguntado, si es una forma de proteccionismo, yo no lo creo, porque al mismo tiempo, ¿quiénes son los grandes perdedores de este nuevo reglamento chino? Los principales perdedores son las industrias papeleras chinas, porque ellas no tienen materia prima en cantidades suficientes. Así que tenemos un montón de paradas. En 2018 hemos tenido muchísimas paradas de maquinaria y vamos a tener todavía muchas más paradas de la maquinaria en los próximos años. Si no tienen material, no van a poder fabricar. Así que no sé lo que va a ocurrir con la recogida local, pero eso va a continuar en el futuro, sin duda.
Thank you very much. At Brussels level, we have put in a claim at the WTO A nivel de level Bruselas, that it takes nosotros ages hemos before a puesto claim like una that will be reclamación a la Organización Mundial de Comercio, pero eso va a tardar un montón antes de que haya una decisión. Evidentemente, el material nacional, el material doméstico, en el pasado desapareció por completo cuando llegaba un barco completo a China de Europa o de Estados Unidos. Era mucho más barato recoger ese material de fuera de China que de dentro de China. Eso ha cambiado, eso está claro. No podemos culparles por tratar de desarrollar sus propios sistemas de recogida. Yo creo que es bueno. Por otro lado, no sabemos suficiente sobre China. Nosotros hemos planteado una reclamación por proteccionismo, pero para ser sincero, eso va a tardar un montón de tiempo y yo no estoy seguro de que sea proteccionismo, porque como tú has dicho, también quieren desarrollar su propio sistema de recogida y yo no les puedo culpar por eso. Estoy totalmente de acuerdo con Mark en que del material que nosotros compramos en Europa, esos envases, yo no sé si Risi tiene las cifras, pero podemos decir que entre 8 o 10 millones de toneladas de OCC europeo proviene de China. Así que hay algo interesante en esa economía global, en ese sentido. Muy bien. Bueno, hay que se me ocurre. Lo que es evidente es que durante estos meses o durante este año ha surgido una revolución en la gestión de la calidad de los productos que generamos en nuestras plantas. Yo diría incluso que hemos desarrollado una calidad nueva que antes no existía, que es el cartón válido para China. El cartón válido para China es diferente en exigencias y en requisitos a cualquier otro tipo de cartón que se comercializa en cualquier parte del mundo, entre otras cosas porque los estándares de la UNE 643, por ejemplo, pues no son suficientes en China, donde en otros países se admite hasta un 1,5% de materias impropias, pues en China solo es un 0,5% de materias impropias, con la diferencia además de que cuando el porcentaje de materias impropias excede el 0,5%, habitualmente en Europa se aplica un descuento. En China lo que se hace es que no se carga, se rechaza la mercancía directamente. Es decir, digamos que el cambio ha sido drástico. ¿Se presenta esto un riesgo para la industria? Pero por otra parte han incentivado muy bien, con precios muy altos, mucho más caros que los precios locales, estos materiales de calidad tan buena y tan limpia. ¿Representa esto un riesgo para la industria europea que se vayan las mejores calidades, las calidades más limpias y las calidades que están muy bien remuneradas por los fabricantes chinos y que se queden en Europa o en Estados Unidos las peores calidades, más baratas, eso sí, pero que se queden aquí solamente las peores calidades? ¿Representa esto un riesgo o al contrario, representa una ventaja? Porque aunque las calidades no sean tan buenas, pero los precios van a ser mucho más baratos de lo que eran porque la oferta va a ser mayor de lo que era. ¿Qué opináis vosotros? Yo creo que las dos cosas, es un riesgo y también es una oportunidad. Creo que la oportunidad viene desde el punto de vista tecnológico de las fábricas de papel europeas que pueden o deben ser capaces de producir con peor calidad, siempre que sea un precio más barato de compra de los materiales puede tener un interés evidente, ¿no? Por otra parte, la mejora de la calidad o la posibilidad de que la calidad, las calidades prime, podemos decir, se estén exportando, pueden ir a la exportación, al final es una cuestión de balance entre oferta y demanda. Es decir, si el precio se sitúa en X, los fabricantes domésticos europeos tendrán que pagar X por esa calidad y ser capaces de tecnológicamente adaptar eso a la transferencia de precios al producto final que elaboran, ¿no? Que es una bobina de papel. Creo que lo que se ha abierto y lo que hemos visto en el último año en Europa es un gap enorme entre las calidades bajas, pues según la norma N643, el 104 y el 102, frente a lo que podría ser el 105 o, como bien dices, estas nuevas calidades, Francisco, que se están desarrollando prácticamente solo para la exportación, ¿no? Incluso recorte de onduladora, calidades preconsumo. Al final, como digo, creo que el mercado efectúa un balance natural de precios entre oferta y demanda y los fabricantes tendrán que decidir tecnológicamente qué les compensa más, si fabricar con calidades bajas y si son capaces de llegar a los requerimientos de performance y de rendimiento que exigen los productos finales, y a partir de qué momento tienen que igualar con las calidades altas que se están yendo a la exportación. Mi opinión es más una... Veo más ventajas que riesgos. Más ventajas que riesgos. Sí, sí. Marc, ¿crees que es más ventajoso que riesgo también?
está claro, un poco por profundizar un poco en el asunto. Lo que sí parece es que los precios que pagan los fabricantes chinos, poco material que pueden importar, la diferencia que hay entre esa calidad tan buena y la calidad convencional, la diferencia de precio que hay, parece ser que no está justificada tecnológicamente en términos de eficiencia. Es decir, de un material razonablemente limpio, aceptado convencionalmente en Europa, al material súper limpio que se exporta a China, pues lógicamente será más eficiente fabricar papel nuevo con ese material súper limpio, pero esa eficacia se duplica, porque los precios sí que se duplican, porque de un 1,05 convencional comercializado en Europa a un 95,5 exportado a China, el precio es el doble, pero la eficiencia yo no sé si es el doble. Entonces, ¿tiene sentido competir por esas calidades tan altas, con precios así de altos? O, como dice Ignacio, es más razonable no trabajar con calidades malas, pero sí contra calidades convencionales y despreocuparse un poco pues, por el periódico nuevo, por la revista nueva, por el recorte nuevo de onduladora y por estas calidades tan súper limpias que están en los precios de mercado pues, que duplican o triplican algunas veces los precios de las calidades convencionales. ¿Qué opináis? ¿Merece la pena esa competencia por esas calidades tan altas o más bien es una oportunidad para comprar con mercancías más baratas? I think we come back to the point earlier. Creo que volvemos al punto anterior, y es que las papeleras chinas son los principales perdedores de todo esto. En primer lugar, porque no reciben suficiente materia prima, y en segundo lugar, porque el material que compran ahora mismo es demasiado costoso. Al final, las papeleras chinas, si se basan en esa materia prima que están importando, no van a ser competitivas en absoluto. Y por eso vemos ahora ya un montón de papel y cartón como producto terminado que está siendo importado a China y sobre todo porque el precio es más interesante en este momento. Pero si tenemos nuestra base en Europa y somos una papelera y tenemos todo el equipo para comprar materia prima que tiene un 2 o un 2,5% de plástico, yo creo que el precio va a estar mucho más justificado que si somos una papelera china y estamos comprando una materia prima casi la misma, pero con menos del 0,5% de plástico. Yo creo que la diferencia es enorme y las papeleras saben cómo afrontar ese 2% de impropios y tratarlo con un sistema de residuo de energía. Así que no tiene ningún sentido pagar por ese extra por ese material. De nuevo, China no está ahora deseando respaldar a su industria papelera, y eso significa que la industria papelera va a salir de China más tarde o más temprano. Okay. Gracias. Parece ser que no oíste la pregunta, pero escuchando la respuesta puedes imaginar la pregunta. At the end it was the question is very short. La pregunta es muy corta. Si merece la pena para la industria europea, por ejemplo, pagar precios mucho más altos por el papel recuperado que por los convencionales, sabiendo que las calidades que se están vendiendo en China, la calidad es mucho mejor, pero el precio también es mucho mejor. ¿Merece la pena? ¿Es razonable o es suficiente en Europa continuar trabajando con calidades convencionales a precios mucho más bajos, evidentemente? Yo creo que tenemos que dar la bienvenida a esta nueva calidad. Nosotros teníamos antiguamente muchos problemas, había grandes productores de mucho volumen que tenían muy poca calidad y pagaban precios altos a los municipios, y eso perturbó los mercados. Ahora vemos un enfoque totalmente distinto. En lugar de volumen, miramos la calidad. Y esto es algo que todos tenemos que agradecer. La calidad tiene un precio, de nuevo, y ahora todos estamos invirtiendo. Así que los grandes patrocinadores que están fuera de la sala tienen un montón de pedidos. Hay nuevas líneas de clasificación porque hay que clasificar de nuevo para altas calidades. Yo creo que eso es bueno para todos. No deberíamos olvidar que también para las papeleras europeas los costes de incineración van a ser muy altos. Hemos visto
visto una caída en los precios de la incineración a lo largo de los últimos 5 o 6 años, pero por el momento hay una economía fuerte, tenemos mucho residuo para las empresas de incineración y los precios de la incineración van a subir muchísimo. Así que también va a significar que no solo China va a exigir mejor calidad sin basura dentro, sino que también nuestros clientes europeos van a querer calidad. Y hemos creado una calidad, una lista de calidad INC, se llama, que es una norma, y yo diría que hay que respaldar esa lista y producir calidades como la 4.3 y estaremos creando un producto. Y luego estoy de acuerdo con Mark. Va a ser una materia prima. Lo que ocurre evidentemente en China no lo sabemos, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero es un periodo de tiempo corto el que van a pagar precio alto. No sabemos tampoco si va a ser así, pero es posible que sea así. Pero yo creo que es interesante el tema y hay que esos volúmenes de baja calidad, ellos tenían baja calidad, ahora buscan alta calidad con bajas cantidades. Bueno, está bien. Bueno, y en parte me has trazado la siguiente pregunta porque un poco iba encaminada por ahí. No solo preguntaba, porque me has contestado en parte a la pregunta. No solo quería destacar la ventaja la probable ventaja en los fabricantes europeos o americanos, porque van a tener mayor disponibilidad de calidades convencionales, pero quizás, como has dicho, se están instalando nuevas plantas de clasificación, se están desarrollando actividades de clasificación mucho más agresivas, buscando mejores calidades, porque es que ahora los precios de mercado lo justifican o lo hacen más rentable de lo que lo hacían antes. ¿Es esta una oportunidad para los recuperadores europeos también? ¿Es una oportunidad en términos de rentabilidad para profesionalizar más nuestra actividad, para desarrollar más esas tareas de limpieza y clasificación, para ser más ambiciosos en nuestros objetivos de calidad, ahora que tenemos una justificación económica detrás que lo soporta? ¿Veis una oportunidad también para los recuperadores? Yo creo, antes se ha mencionado un poco sobre algo con lo que no estoy muy de acuerdo, que es que en un momento dado la interrupción de las importaciones a China podría desincentivar la recogida municipal o algunos canales municipales. Yo creo que es más bien al contrario. Lo que estamos es ante una fantástica oportunidad de poner en valor los sistemas de recogida separada. Creo que lo que se ha demostrado es que en los últimos años los sistemas tipo commingle, como el que ha habido en Reino Unido o en alguna otra zona, han sido un fracaso desde el punto de vista de eficiencia y desde el punto de vista de costes. Lo que en un principio se vendió como un menor coste para la recogida municipal, al final se ha demostrado que lleva a un producto que en unas plantas de clasificación hay que separar, con unos costes enormes y el producto final que sale de ahí tampoco es vendible al mismo precio o con la misma estructura de precios que se vende en los productos que llegan directamente a casa a un recuperador y se venden a una fábrica de papel o a la exportación. Por tanto, yo creo que es una fantástica oportunidad para poner en valor los sistemas de recogida separada, como el que tenemos en España y que se ha probado que es un sistema de éxito, o como el que hay en la mayor parte de países europeos. Marc, ¿ves una oportunidad ahí para los recuperadores, para las empresas que hacen la recogida y la clasificación y limpieza de los materiales? Yes, absolutely. I think it's really the right time. Yo creo que es el momento adecuado para invertir en las mejores instalaciones para mejorar la calidad. Y una cosa que es interesante es que cuando analizamos la externalización que vemos en el papel recuperado, vemos muchísimo plástico. Ahora, como todos sabemos, el plástico va a bajar de volumen en el futuro porque la Unión Europea está desalentando la utilización de plástico. Así que puede que empecemos a ver un papel recuperado que esté más limpio a corto plazo, simplemente porque estamos utilizando menos plástico en general. Y esta es una evolución interesante y veremos cuál es el efecto en los próximos 2 o 3 años. Gracias, Marc. Hans ya casi le ha contestado la pregunta en la intervención anterior, pero no sé si quiere añadir algo más.
Yes, Sí. Los nuevos objetivos de reciclaje que se están fijando en el Parlamento Europeo solo se mencionan cantidades, es decir, cuál es el porcentaje de reciclaje. Por eso no dice que tengas que tener un sistema de recogida selectiva con un solo canal. Así que cada país puede tomar su propia decisión de cómo implanta este sistema de recogida. Yo estoy totalmente de acuerdo en que necesitamos evitar esos sistemas commingled, pero el precio es una cuestión, la tecnología puede que falle a la hora de llevar todo ese material commingled a una alta calidad. Pero luego está una cuestión de economía. La tecnología es cada vez más barata, los municipios están buscando contratos a largo plazo y también altos objetivos de reciclaje. Así que en Bruselas no hay nada sobre qué sistema hay que utilizar. No podemos impedir a un país o a un municipio que haga lo que quiera. Lo que podemos hacer a nivel europeo es recomendar. Evidentemente hay nuevas reglas que están en camino y te dicen en qué condiciones ese material va a ser utilizado, va a ser contado como material reciclado, lo cual quiere decir que si exportas a una papelera asiática, debería exportarse en condiciones más o menos equivalentes, porque evidentemente queremos alta calidad en el reciclaje y si lo quieres llevar a otra papelera en otro lugar, también vas a tener que respetar unos estándares más o menos parecidos. Así que tenemos que recoger también en condiciones más o menos equivalentes. Si lo quieres hacer en commingled, pues lo puedes hacer, pero quizá no se cuente luego como tus cifras que reportas como reciclado. Así que estos sistemas commingled, yo estoy de acuerdo, han demostrado que están matando la calidad, están acabando con la calidad, y en ese sentido tenemos que tener recogida de un solo canal con sistemas de alta calidad detrás que nos permitan hacer esa separación. Estamos empezando un proyecto con robots y suena extraño, pero en los Países Bajos y en Alemania tenemos una escasez de mano de obra manual. Nos puede costar entre 20 y 22 euros la hora, y eso significa que tenemos que sustituirlos en un futuro próximo por robots. Y debido a esa demanda de alta calidad que tenemos, es interesante de nuevo empezar a operar instalaciones de clasificación y a desarrollar nueva tecnología para poder sustituir el trabajo manual por robots u otra tecnología, y así poder tener un estándar, unos niveles de alta calidad. Y si vamos por el libro, digamos, ya sea nacional, europeo o lo que sea, en las calidades de los papeles, yo creo que veo un futuro muy brillante, pero sin duda es un desafío. Muy bien, bueno, hay otro asunto del que nos gustaría hablar. En España, como sabéis, actualmente estamos en un proceso de consecución del end of waste, de la condición de final de residuo para los materiales que nosotros vendemos. En este momento el Ministerio ha lanzado ya una consulta sobre el final de residuo para el papel recuperado hace unas cuantas semanas, y bueno, pues yo quería preguntaros qué efectos creéis que el end of waste en España o en otros países como Benelux o Italia están en procesos parecidos. Si esto se hiciera extensivo y se hiciera más popular, ¿podría ser una solución a las restricciones impuestas por el gobierno chino a la importación de residuos? A partir del momento en el que nosotros lo que produzcamos en nuestras plantas, opcionalmente, porque tenemos la opción de seguir generando residuos o de generar materias primas secundarias, productos. Si esto legalmente se considerase y se consiguiera, ¿sería una posibilidad para negociar con el gobierno chino o con la importación de ese tipo de materiales que ya no serían residuos? ¿O creéis que, por el contrario, el gobierno chino pensaría que le da igual la legislación europea, le da igual si le consideramos residuo o producto, pero que ellos no quieren eso de ninguna de las maneras? ¿Cuál creéis que va a ser la reacción del gobierno chino, o en todo caso si sería factible el continuar con este flujo de mercancías después de haber superado la condición de final de residuo? Bueno, yo vuelvo a lo que ha dicho Hans en varias ocasiones. Nadie sabe lo que está pasando en China. Ya. Nadie sabe cuál es la intención del gobierno chino ni cómo asumirán
la condición de fin de vida del residuo que sea la legislación que se ha desarrollado en Europa. Yo creo que para España es algo bueno porque va a poner en valor precisamente el trabajo del sector de la recuperación. Al final, pues vamos a ser capaces todos de tratar con un producto que estará más profesionalizado. Ya no será un residuo considerado como tal, sino un producto, igual que es la bobina de papel, igual que es la caja de cartón. Ofrece unas fantásticas oportunidades para que todos estos productos sean comercializados conforme a la lista N643. Es una fantástica oportunidad también para tener muy claro cuáles son el grado de cumplimiento de los objetivos europeos de reciclaje, según sea residuo o según sea producto. Y también establece evidentemente algunos desafíos, ¿no? Como puede ser el tema del IVA, de la recarga de impuestos. Pero vamos, yo soy bastante positivo respecto a la condición de fin de vida del residuo. Respecto a tu pregunta y China, creo que tenemos que comprar una bola de cristal. Sí, no es fácil prever cuál sería la reacción del gobierno chino y menos desde aquí, ¿no? Entonces, a lo mejor Marc tiene más experiencia, tiene más contacto con China y con fabricantes chinos, a lo mejor tiene una idea mejor configurada. Yes, first I would like to say that I believe me we should gustaría be decir in the que end creo of que waste nosotros already deberíamos for a long time. I think deberíamos it's haber really llegado ya a la fin de condición de residuos hace injustice mucho tiempo. that Yo creo que recovered paper is el not papel already in recuperado these schemes for the last, debería at least 6 to 7 no debería years. haber estado Why? en este Because esquema we know that durante it los is últimos 6 o 7 product años ya. ¿Por qué? because Porque este it producto has strict tiene standards, and unos Hans estándares is speaking muy about estrictos y EN643 Hans habla de that de at las the moment normas also 643 putting y en a este very high momento level to están this product. Then dándole una secondly, calidad it has a enorme. En value. segundo lugar, tiene Then un it valor. has users. Luego tiene And usuarios finally, y por it's not último harming the environment. no es dañino para As el per medio the ambiente. frame, En lo que respecta waste directive, a la these are the directiva criteria marco, to estos son los pass criterios waste para into poder pasar product. de It should be the residuo case a already for producto. many years. Y debería haber Now sido así it hace ya is muchos años, absolutely pero the right ahora timing, es sin because, duda el momento as I said adecuado, before, porque, the como public he dicho needs antes, a el público psychological necesita message that un we are not mensaje sending psicológico, trash que into la idea de que no poor estamos countries, we are enviando basura sending a países product pobres, with sino que high estamos quality enviando standards, un and producto these con high altos quality niveles de standards, calidad y esos we are altos going niveles de to push calidad them higher even more. van a seguir subiendo. Now, regarding Ahora, the big en lo que topic, respecta which a is ese tema China tan at importante the que moment. es China a día de hoy, Frankly, I don't think francamente at all yo it no will change creo que something vaya a to them, cambiar because they have nada taken a en su decision, perspectiva. they have been inspecting paper Les va a mills, dar igual. they have Ellos been, han tomado una assessing decisión, this, han estado haciendo sus for a long evaluaciones, time, llevan much mucho tiempo before analizando what we esta know, cuestión, con and sus papeleras, they came mucho to más the de lo que conclusion nosotros nos that imaginamos, y paper ellos ya han mill llegado a la conclusión is de que las something they don't papeleras want in China son anymore, algo que no quieren tener allí to en some China. extent. No demasiado, To change a for toda some costa, reasons vamos. the name of what we send will Que not cambiemos change el nombre de lo que the les estamos bottom of the enviando, problem, yo creo which que is la base del China problema has no la already cambiamos, taken que a es que decision. China ya ha tomado la We should go to decisión. this transition Tenemos period, que find alternatives ir a ese for periodo our de transición, product, encontrar but alternativas yes, para nuestro end of producto waste is y something sin duda extremely el important, fin de la condición de and residuo we should sin do duda it es now extremadamente and not importante y tenemos que wait hacerlo another ya 5 y no years esperar otros until it 5 is años promoted by hasta que sea the Commission. promocionado por la Comisión. Marc. Estamos en una situación muy interesante en Europa. En Alemania hay algunas provincias que están ya en esa fin de la condición de residuo. Hay algunas empresas en los Países Bajos que están enviando a China. Lo siento, no recibimos sonido. Si recibimos un montón de sustituto de pulpa, en los Países Bajos se considera de residuo. ¿Repito? Oh, he cannot hear it. Okay.
So I'll repeat shortly. Voy a repetir brevemente lo que estaba diciendo. The problem with end of El waste is problema quite con el simple. fin de la There's not a condición de harmonized residuo es que situation no hay in una Europe. situación Italy has end of armonizada waste, en which Europa. means for Italia ya Italian lo mills tiene it's a para product. las papeleras The italianas Netherlands ya es un it is producto. waste. Países Bajos So if es we bring residuo. Así recovered que paper si under the llevamos license papel recuperado that we bajo la have licencia for que China, tenemos ahora India, mismo whatever, para China, it's para easy India o to lo que ship sea, it es mucho más anywhere in the fácil world. We enviarlo have a en lot of cualquier otro lugar waterways del in the mundo. Netherlands. Tenemos un We put it montón on de a boat, canales the boat goes to Rotterdam, fluviales and then we have the Annex 7, en los Países and then it's Bajos y exported. lo podemos It's enviar easy, y lo it's cheap. exportamos y ya está. Es If you fácil bring a y es truck barato. Si of llevas un pulp camión substitute, best de right un number one, sustituto de where there's a pulpa, big demand in the donde south of hay Germany, mucha demanda, por Bavaria, ejemplo, en el sur de if you bring Alemania, this truck, which si is llevas ese camión 100% que clean es 100% papel, material, material, truck is considered as papel waste in the limpio, Netherlands. se It means considera we en have los Países we need an Bajos extra license. residuo. It's Así que more necesitamos una expensive licencia extra, es más transport. costoso When it el crosses the transporte y border cuando between cruza la the Netherlands frontera and entre los North Países Bajos Rhine-Westphalia, y there is Renania end del of Norte waste, Westfalia, so there is a product. So ya our no driver has to change es un paperwork producto, así because que he doesn't have waste el anymore conductor with tiene it. que cambiar It goes to los Hessen, where papeles, it's waste. luego And when it atraviesa arrives, allí el when it residuo arrives in y Bavaria, cuando llega it a is Baviera end of waste again. It's de a nuevo product. es fin de la Mark has condición de exactly residuo, the así same que es un problems producto. when he Mark wants tiene to bring exactamente los material mismos from problemas cuando quiere Italy, llevar material de Italian Italia, newsprint material to mills in the south of Germany. You papel have the big prensa problems. al sur de And only Alemania a few companies tienen are los still mismos willing problemas y to solo hay unas transport this pocas material empresas que under estén these dispuestas a licenses, transportar because con ese transport is problema de also booming in licencias Europe. It means that if we do not have end el of material, waste, porque the realmente hay internal un boom market en in los Europe will be in transportes. Así que danger. el mercado, si no hay Germany armonización, el is a mercado va a net estar en importing peligro. country for Alemania recovered es paper. un They need the importador material. neto They need de end of waste este status. material. Necesitan Spain ese is estado de la already condición de, a net fin de la importing condición de country for residuo. material. So España Spain ya es un importador has neto material from y tiene France, and material de France doesn't Francia, have end of que waste, and Francia Spain no will tiene have la end fin de of la waste. condición de Then residuo it's a y problem as well. So we vamos a need tener to problemas have, si no estamos todos en first la of all, misma onda, every country digamos. has to make Todos a los países decision as tienen que soon as tomar una possible. decisión lo And I antes really support posible the y idea yo that estoy a Spain has to favor bring it de into que end of waste, España because I lo totally agree. entre en It en will, el fin de la condición de residuo, certify a certain quality. porque It will si also no tenemos challenge una us cierta to calidad make a good certificada nos quality. va a It will poner un challenge us problema to a la use hora the de E643 fabricar una buena But it also will challenge calidad. France Y también va a poner to bring end of problemas a waste, because Francia para otherwise poder the Spanish implantar mills esa will fin de have la a problem condición de in residuo, porque importing the entonces las material papeleras from españolas France van a tener problemas into para Spain, importar el material de because then you Francia a have the same España. problem. You have problems with transport, Problemas with con el transporte, customs, problemas VAT, con las etc. tasas So we need a arancelarias, etcétera, an etcétera. harmonized situation in Así que Europe, necesitamos una but situación Brussels armonizada is en very Europa slowly y in things like this, Bruselas so es I muy really lenta en support the cosas de idea este tipo of having y end yo of estoy a waste in favor Spain, de and I la think it's idea very good for the de industry, tener esa but fin de la also for the condición de whole value residuo chain as a en whole. España va a ser bueno para toda la cadena de proveedores. Muy bien, muy interesante. Hay otra idea que quería comentaros, quería trasladaros. Sabéis, la legislación española, la ley de residuos, establece que cuando nosotros comercializamos nuestros materiales debemos dar por ley cierta prioridad. No está muy bien definido en qué consiste esa prioridad, pero en teoría, en igualdad de condiciones absolutas, deberíamos de dar los recuperadores españoles cierta prioridad a las fábricas españolas frente a otras fábricas, no españolas, no, perdón, europeas, frente a otras fábricas fuera de Europa. Tendríamos que dar prioridad a nuestras ventas en proximidad, para potenciar el reciclaje en proximidad y, sobre todo, para compensar un poco el déficit que en España teníamos de este tipo de materias primas recuperadas. Sin embargo, como estamos viendo, parece que el futuro que nos depara se van a reducir, como veíamos antes, drásticamente el nivel de importaciones en China, va a desaparecer el consumo de papel recuperado en una medida muy grande en China, no va a ser posible, como hemos concluido antes, sustituir ese consumo de papel recuperado en China, sustituirlo en otros países como Europa, y todo apunta a que, si el gobierno chino sigue adelante con su plan, todo apunta a que en un futuro próximo podríamos tener excedentes de materiales en Europa y en Estados Unidos por no tener capacidad de consumo suficientes, por no haber suficiente demanda de productos terminados y, por tanto, no haber suficiente producción ni consumo de nuestros materiales. Ante una perspectiva como esta, ¿no tendría más sentido ahora promover legalmente
una prioridad como la que tenemos, pero justo en sentido contrario, es decir, que los fabricantes españoles, en este caso, o europeos, tuvieran que dar prioridad a las compras locales frente a las importaciones, por ejemplo, desde Estados Unidos o desde Oriente Medio o desde otros sitios, en igualdad de condiciones, igualdad de precios. Si una tonelada de cartón puesto en la fábrica de Smurfit cuesta 100 euros y yo estoy dispuesto a venderlo por 100 euros, ¿por qué lo va a ir a comprar a Estados Unidos si también puesto en la fábrica le va a costar 100 euros? Sería el momento quizás de cambiar un poco, parece que ya carece de sentido, esa prioridad a las ventas locales, y no sería en todo caso más razonable hablar de prioridad a las compras locales. ¿Qué opináis? Bueno, yo realmente estoy en contra de cualquier intervención legislativa en ese sentido, tanto a favor como en contra. Creo que lo que se ha hecho particularmente en España en un momento dado ha sido una recomendación del reciclaje en proximidad, que creo que desde el punto de vista de la industria papelera tiene sentido en cuanto que somos un país deficitario, o lo hemos sido hasta ahora, y evidentemente hay una preocupación evidente con el tema medioambiental. Es evidente que la huella de carbono del transporte del reciclaje en proximidad es siempre mucho menor que la de exportación a destinos lejanos, ¿no? Y más en un país deficitario que al final, como antes ha dicho Hans y Marc, importamos papel de Francia, importamos papel de otros destinos, ¿no? De la misma manera creo que tampoco es necesario legislar en el sentido de que las fábricas tengan obligación o tengan de alguna manera el deber de comprar de manera local antes que comprar a la importación. Sí, los precios, al final creo que es una cuestión de precios, es una cuestión de balance. Dar prioridad significa en igualdad de condiciones. Es decir, he puesto un ejemplo, una tonelada de cartón puesto en una fábrica de Smurfit, si desde Madrid se puede poner a 100 euros, ¿tiene sentido que Smurfit pague 100 euros por el material puesto ya en la fábrica a un recuperador americano? Pero Francisco, tú antes hablas de proteccionismo, pregunto. con China. Creo que si haces eso, al final lo que estás haciendo es proteccionismo en Europa hacia un... Entonces, ¿la ley que tenemos actualmente que establece prioridad para las ventas locales es proteccionista? ¿Pero es ley? Sí, la ley de residuos lo dice. El artículo 16.3 establece que debemos de dar prioridad a las ventas locales. Pero no hay una obligatoriedad sobre eso, entiendo, tampoco. La obligatoriedad es de dar prioridad. No, pero no hay ningún control. Es decir, yo pienso que es una recomendación, no deja de ser una recomendación. Pero en todo caso, ¿estás de acuerdo que si una cosa es proteccionista, la otra también lo sería? No, en absoluto. Creo que ninguna de las dos son proteccionistas, porque creo que la regulación que hay no lo es. Y pienso que hacerlo al contrario tampoco sería bueno. ¿Qué creéis, Marc? So, I'm totally against any legislation in this direction. Legislación de este tipo. España no es el único país que ha tenido ese tipo de legislación. Podemos ver el ejemplo de Turquía, por ejemplo, Rusia. Muchos otros países han dado prioridad a las papeleras locales. ¿Y por qué dejaron de hacerlo? Porque evidentemente le da ventaja a la industria papelera. ¿Y cuál es el impacto al final? Bueno, el impacto es que el precio que se le puede pagar a los municipios es más bajo y entonces la tasa de recuperación disminuye. Es un mecanismo sencillo y no se puede salir de él. Esto es lo primero. Y lo segundo es que el papel recuperado, o el mercado del papel recuperado, es muy dinámico. Y que cierre una papelera durante unas pocas semanas por mantenimiento puede desestabilizar el mercado. Entonces, ¿cómo de cerca se puede seguir un mercado tan dinámico? La realidad es que no es posible, así que una ley no es realmente lo correcto para este sector, especialmente cuando se trata de darle prioridad a algún tipo de papelera local. Simplemente no funciona. También estoy de acuerdo en que esos límites legales son mala solución. Nos gusta el libre mercado y creo que los mecanismos de mercado funcionan. Vivimos en una economía global y se ha dicho algo del mercado interno europeo y hay que dejar que el mercado decida. Evidentemente, como si fabricas embalaje, tienes que tener un buen vecino, una buena relación con el vecino. Es mejor tener un buen amigo cerca que lejos. Y bueno, es la única sugerencia que creo que debo hacer. Muy bien, cambiando de asunto, por tocar más aspectos,
Os preocupa, bueno, hemos visto antes también esta mañana que el Reino Unido es el mayor país, el mayor exportador de Europa, con un volumen de aproximadamente 4 millones de toneladas. De los 8 millones totales que exporta Europa, pues 4 proceden de Reino Unido. Pero hemos visto que fundamentalmente las exportaciones británicas van dirigidas a países del sudeste asiático, pero también hay exportaciones británicas de los MFR y demás a países europeos como Alemania, y es importante el consumo de este tipo de calidades en Europa procedentes del Reino Unido. ¿Qué efectos creéis que va a tener el Brexit en este flujo comercial entre el Reino Unido y el resto de los países europeos? Es complicado ahora mismo porque no están claras todavía cuáles serán el nuevo esquema de intercambio de bienes y servicios entre el Reino Unido y la Unión Europea. Todo depende de las negociaciones, cómo se lleven a cabo, y un poco estamos en una situación parecida a China, ¿no? No sabemos exactamente lo que hay detrás ni lo que veremos. En cualquier caso, evidentemente será malo sobre todo para los productores en origen en el Reino Unido. Más que para los importadores en Europa, que al final, pues, si el escenario se aproxima a lo que has estado anticipando, con una caída de las exportaciones a China, habrá más volumen disponible en Europa y, por tanto, el precio, nadie se va a ir a un precio más alto por importar desde Reino Unido que pudiéndolo hacer desde un destino más próximo, ¿no? Con lo cual creo que el problema se transmitirá a la cadena de valor de Reino Unido. ¿Cómo y en qué medida? Es difícil de decir porque, como hemos dicho antes, en Reino Unido imperan los sistemas de single stream o de commingle, con lo cual se mezclan todos los residuos y luego se separan en plantas de clasificación. En un momento dado, tampoco conozco muy bien en detalle cuál es el coste de la incineración o el coste del vertido en Reino Unido, pero es posible que haya una dificultad para la salida de algunos materiales en Reino Unido. El problema, en todo caso, lo van a tener sí, ellos, claro, en el país, claro. Mark? Look, I'm based in Switzerland, which is not EU country. La sede en Suiza, que no es un país de la Unión Europea, así que, bueno, puedo prever un poquito qué es lo que pasa y no cambia mucho. Cuando vamos a comprar papel recuperado en Suiza y se lo vendemos al sur de Alemania, to cross with supporting documentation. Bueno, Annex 7 has to be there, hay que hacer el anexo 7, evidentemente, porque estamos entrando en la Unión Europea, pero al final no cambia mucho cómo se hacen las cosas. Pero bueno, también tenemos que recordar que la Unión Europea tiene restricciones de ventas a algunos países que no son de la OCDE. Es decir, que si uno tiene su sede en Europa, no le podemos vender a algunos países de Oriente Medio, a algunos países del sudeste asiático que no forman parte de la OCDE. Y bueno, si ahora el Reino Unido sale de la Unión Europea, serán libres para venderle a esos países. Así que eso quiere decir que hay un mayor mercado para exportar, si exportas desde fuera de la Unión Europea. Así que quizás no sean tan malas noticias para la industria del papel recuperado en Reino Unido al final. Sí, cierto. Well, I think for most British people, like us, it's very difficult to predict what it means to Brexit. It might be a catastrophe in a couple of years, but it also might be a brilliant move. Because some people that I know, they say, well, we will create Singapore at the North Sea. And we all know how Singapore is doing. So that's something we don't know. If you look at the recovered paper situation, in 2008 there was a disaster in the UK because they had bad quality. In 2018 they had huge stocks because they had bad quality. That has nothing to do with the Brexit or not. It means if you have quality, there is always a customer for it. And they had some problems with it because it was more waste than paper that was sometimes stocked at their yards. So the Brexit will not have any influence on that at all. The only influence that it will have is that
bringing paper into Europe will be more expensive because new custom rules. I mean, the Dutch authorities already trained 400 or 500 custom representatives who has to check every load. So that means the transport from the UK into Europe will be very expensive. But on the other hand, we will see. We don't know what's going to happen, and I think even the British don't know what's going to happen. Creo que ni siquiera los británicos saben muy bien qué es lo que va a pasar, así que habrá que esperar. Pues, ¿a alguien más le gustaría hacer alguna pregunta o añadir algún comentario? Vamos ya justitos de tiempo. Por favor, adelante. Mi nombre es Julio Lorente, soy de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje. Nuestros socios son recuperadores de metales y, como imagino que ya se sabe, nosotros tenemos el fin de condición de residuo en el cobre, el acero y el aluminio. Y en los tres casos, las ventas de estos materiales están sujetas a inversión del sujeto pasivo, igual que las ventas del material como si fuera residuo. No es, la clave está en que nuestra ley, el artículo 84, habla de materiales de recuperación. El cobre, el aluminio y el acero que sale de nuestra planta no deja de ser un material de recuperación, y además el anexo 7 de la ley del IVA utiliza las partidas arancelarias, y la única diferencia es que la partida arancelaria del fin de condición de residuo utiliza como último dígito el 90, pero a 4 dígitos, que es como se contiene en el anexo 7, sigue estando contemplada. Con lo cual, el hecho de que el papel recuperado salga como residuo producto no afecta en nada a efectos de IVA. Gracias. Pedro Luis. Sí, soy Pedro Luis Martínez de Valorizables. Quisiera, no sé, hacer una reflexión, ¿no? Sobre todo enfocado al tema de recogida selectiva, y es un tema que preocupa enormemente, ¿no? Las intervenciones de Hans y de Mark, en su caso, muestran una cierta preocupación en el sentido de que las administraciones o los ayuntamientos, ¿no?, dicen que probablemente no sean capaces de hacer la recogida selectiva monomaterial o separada, como lo estamos haciendo ahora, si no es por un tema económico, y es algo que realmente me preocupa, ¿no? Me preocupa que en España hayamos desarrollado un sistema de recogida selectiva monomaterial y que se pueda verse peligrar el tema por el tema del hecho de que el precio haga o no rentable esa recogida. Creo que es un mensaje, sobre todo para la Administración, ¿no? Es decir, hemos estado desarrollando un trabajo durante muchos años para recoger un material limpio, y creo que es obligación de los ayuntamientos sufragar el coste de recogida de residuos en su globalidad, que antes se incluía cuando no había recogida separada de residuos. Evidentemente, todos los contribuyentes pagamos para que se recojan los residuos, el papel estaba dentro de los residuos, y lo que es preocupante es que después de haber hecho un trabajo bien hecho durante muchos años, podamos ver peligrar, uno, que no se separe el material adecuadamente, y dos, que por el hecho de que económicamente no sea viable, no tengamos un servicio que debemos tener todos los ciudadanos. Nada más. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? ¿No? Bueno, pues entonces, por mi parte, creo que podemos dar por concluida esta mesa redonda. Quiero expresar mi enhorabuena, en primer lugar, y mi agradecimiento a los tres ponentes. Creo que nos han brindado la oportunidad de compartir con nosotros informaciones de mucha utilidad para todos nosotros. Nos han ayudado a reflexionar, nos han ayudado a ampliar nuestros distintos puntos de vista y, en definitiva, pues agradeceros vuestra presencia y vuestra transparencia y claridad hablando. Muchas gracias.